Muchas gracias, Carla, por el pase siempre tan simpático. Esperemos, por supuesto, cumpliendo con todos los protocolos, que todo este ritual vaya a ser un recuerdo dentro de no mucho. Pero un ritual que no debe ser abandonado es el de los debates presidenciales. Y los debates presidenciales, además, en una democracia que va evolucionando, se supone, y que todos queremos proteger, implican una organización equitativa, plural, metodológica, y qué mejor que sea el máximo organismo electoral, por supuesto, obligado a respetar esa equidad, el encargado de hacerlo. Pues bien, ahora acabamos de escuchar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones hacer una invocación a las dos candidaturas que han pasado a segunda vuelta para que se pongan de acuerdo. Y mañana las han vuelto a citar a las 9:30 de la mañana para llegar finalmente a encauzar estos debates que en principio iban a ser 4. Iban a ser debates de equipo técnico, de vicepresidentes. Ojo que en el Perú el cargo de vicepresidente no es inútil o baladí, ya sabemos por qué. Y 2 debates entre los candidatos presidenciales. Pues bien, va corriendo el tiempo, no llegamos a esta definición y ahora aparentemente lo que estaríamos sería 2 debates para ser organizados y que la audiencia, la ciudadanía y el electorado pueda decidir mejor su voto. Así estamos y vamos a conversar con Gastón Soto Ballenas, integrante del Tribunal de Honor del Pacto Ético Electoral, ex miembro, por cierto, del Jurado Nacional de Elecciones, así que sabe perfectamente de lo que está hablando y de la importancia de un ejercicio democrático como el de los debates. Doctor Soto Ballenas, muy buenas noches. Buenas noches, don Enrique. Un gusto estar nuevamente con ustedes, preocupados como están no solamente ustedes, los periodistas, sino también la ciudadanía, de conocer en directo por parte de los actores políticos que van a participar precisamente en esta segunda vuelta para la elección presidencial el próximo domingo 6 de junio, de enterarse, de estar suficientemente informado dentro del marco precisamente del proyecto que hace muchos años el Jurado Nacional de Elecciones y el Tribunal de Honor en particular viene fomentando, cuál es de que la ciudadanía tenga los recursos suficientes de información en cuanto a las propuestas y planes que tenga los candidatos para, de acuerdo a eso, poder emitir un voto precisamente informado. El tiempo, como lo acaba de mencionar Enrique, es tirano en este caso, el primer verdugo que tenemos, y cuanto más avanzan los días y los candidatos o los partidos políticos del cual dependen precisamente los candidatos no se ponen de acuerdo, evidentemente más corto el tiempo que tiene el jurado para efecto de realizar estos debates. Tal como se ha señalado, originalmente se había previsto que saliesen 4 debates, por la estrechez del tiempo, de repente eso ya no va a ser posible. El día de mañana, efectivamente, tal cual lo has informado, a través del presidente del Jurado Nacional de Elecciones, va a haber una reunión convocada por el máximo ente electoral, que es precisamente el Jurado Nacional de Elecciones, y esperemos que tenga buen resultado. Los compromisos asumidos por los partidos políticos a través del Pacto Ético Electoral, del cual precisamente el Tribunal de Honor es celoso guardián de que se cumplan dichos compromisos, dichos acuerdos, que establece en el punto 9 la necesidad de que los partidos políticos a través de sus candidatos estén predispuestos para participar en debates, informen a la ciudadanía lo que se ofrece, los compromisos que asumen, ¿no? Entonces hay una preocupación que es compartida, creo, por ustedes y por toda la ciudadanía, y evidentemente el Tribunal de Honor es el primer preocupado como ente colegiado de que mañana llegue a buen término la reunión que ya se ha previsto. Bien, ahora, a ver, doctor Soto Ballenas, ¿por qué es importante que los debates se celebren en este contexto institucional del jurado? Porque claro, se puede debatir ahora, pues nada, los candidatos ya están hablando un poquito más de te espero en la salida, ¿no? En este caso en la puerta de un penal. Y la señora Fujimori dice sí, no, acepto, y el señor Castillo dice sí, pero entonces es con nuestros padres. Es decir, puede resultar, digamos, pasto de titulares todo esto, pero se va deteriorando el lenguaje y el contexto en el cual se mueve la campaña. Quienes hemos podido ver de cerca cómo es la organización de un debate o de debates
por ejemplo, en este caso organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, se sabe precisamente que esto tiene que ver mucho pues con ser muy meticuloso en la equidad, en la metodología, en llegar finalmente a estos acuerdos. ¿Por qué, en su opinión, el candidato o la candidata le deben a la democracia la celebración y asistir a estos debates? Es un compromiso ético que tienen los candidatos, en particular dentro del marco de una elección presidencial, a manifestarse públicamente y que el público y la ciudadanía pueda conocer sus propuestas. Tú lo has detallado perfectamente respecto a, lamentablemente, las circunstancias, cómo se viene desarrollando, y eso da lugar a llamar la atención de que hay lugares que evidentemente no son los más adecuados, los más propicios, no son aquellos lugares en que debe desarrollarse un debate serio y responsable, un debate de los candidatos a la presidencia de la República. Precisamente por eso es que, más allá de lo que no está previsto en la norma, es verdad, pero sí está en el Pacto Ético Electoral, el Jurado Nacional de Elecciones es el ente natural, es el organismo constitucional que, lógico y naturalmente, es el que establece las condiciones que, dentro del marco de la equidad, como bien lo ha señalado, debe llevarse a cabo un debate de los candidatos. El hacerlo en lugares no propicios, en una plaza pública, frente a una institución que tiene, digamos, alguna similaridad, alguna particularidad para un candidato en particular, creo desmerece la importancia y es una falta de respeto a la ciudadanía. Yo creo que, en ese sentido, si se quiere respetar a la población, si se quiere respetar al sufragante, si se quiere cumplir con aquellos compromisos, no solamente que están escritos, sino que en conciencia deben tener los candidatos, yo creo que deben de someterse en cierta medida a las disposiciones del Jurado Nacional de Elecciones, que es el ente natural, repito, que es el que debe poner las condiciones dentro del marco, como bien lo he señalado, de equidad. En eso estamos, y yo creo que el Tribunal de Honor, preocupado por eso, es que nos hemos visto a emitir una segunda exhortación, lo habíamos hecho la semana pasada, pero en vista de que no veíamos, por lo menos al corto plazo, una decisión producto de un acuerdo previo se tomen entre los partidos, es que nos vimos obligados el día de hoy a emitir otra exhortación en la que ya estamos con mucho mayor énfasis invocando a los partidos políticos, a los candidatos a la presidencia de la República en esta segunda vuelta, que por favor se pongan de acuerdo. Es un compromiso ético, repito, que tienen con la población, que tienen con la ciudadanía, y bueno, no perdemos la esperanza, ya no tendrán que ser de repente 4 como se había previsto, porque evidentemente el Jurado Nacional de Elecciones, el plazo que tiene para su preparación es bastante corto, pero por lo menos estamos en esa expectativa y con la esperanza de que se pueda llegar a un acuerdo el día de mañana. Lo he venido repitiendo, doctor Soto Bainas, en los últimos días, porque en su momento me di el trabajo de ir analizando el rating de lo que fueron los primeros debates. Hubo todo un esfuerzo, digamos, desde acá, incluso desde la televisión pública, incluso de hacer una cobertura a todas las candidaturas parlamentarias, que fue, digamos, algo que yo no recuerdo precedentes, pero por supuesto se realizaron los debates organizados por el Jurado Nacional de Elecciones, no solamente entre los candidatos presidenciales, que fueron hechos en 2 fechas, sino también entre sus equipos parlamentarios. Quienes vieron esos debates pudieron darse cuenta efectivamente de lo que ofrecían los partidos a la ciudadanía. En este caso, se incluía también en la idea original tener también a los equipos técnicos. Esto se ve usualmente ya en democracias, vamos a decirlo así, avanzadas, se ve esta cultura de debates organizadas por instituciones, digamos, como repetimos, equitativas, imparciales, mejor dicho, como el Jurado Nacional de Elecciones. ¿Es una costumbre de la democracia hoy por hoy? Claro que sí. El Jurado Nacional de Elecciones, desde la elección del año 2001, viene desarrollando estos debates presidenciales de los candidatos, como también de los equipos técnicos, para que con mucho más precisión y obviamente con mucho mayor detalle por la calidad del contenido, de la temática a trabajarse en una exposición, también convocaba a los técnicos a que lo hagan. Y por qué no decirlo, de un tiempo a esta parte, desde el año 2001 hasta el día de hoy, los debates han ido cada vez mejorando, han ido perfeccionándose, se han ido encontrando mejores condiciones para que este criterio de equidad que tanto se señala pueda respetarse, pueda cumplirse.
por eso es que nos preocupa sobremanera que en esta ocasión, después de 20 años, en lugar de avanzar, retrocedemos, ¿no? Nunca, la verdad, la oportunidad que yo he tenido de formar parte del Pleno Jurado Nacional de Elecciones, han habido este tipo de problemas. Había inconvenientes respecto a ciertos detalles que no se ponían de acuerdo en los partidos políticos, pero que eran fácilmente superados y se llegaba a un consenso y los debates se llevaban a cabo. Pero ahora percibimos, no quisiera calificarlo, pero como que si no hubiera mucha predisposición para que esto se lleve a cabo. Y yo creo que la plaza pública, en condiciones en que hay limitaciones de movilización social, evidentemente es la menos adecuada. Los antecedentes que se tienen en México, bueno, es un país que sí está previsto en la norma, en otros países no, pero por acuerdo natural y predisposición de las candidaturas, tanto presidenciales como congresales, los debates se realizan con toda normalidad. Yo tuve la oportunidad de estar en Ecuador en la primera vuelta, una semana antes de la elección, y tuve también la segunda, pero participé en el debate de 14 candidatos a la presidencia de la República y se dieron las mismas condiciones que hasta las elecciones pasadas nuestras hemos nosotros también observado, en un lugar público cerrado, con la concurrencia de invitados especiales, los cuales sabían todos los representantes de los diversos partidos políticos que obviamente quieren estar, tenían que limitarse a, por ejemplo, no aplaudir, no hay manifestaciones de arengas. ¿Por qué? Porque es un debate serio y responsable. Lo que sí había mucho cuidado de que haya una difusión a nivel nacional y que la información llegue en directo y prácticamente a todos los rincones del territorio nacional. Por lo menos así ha sido el último que yo he observado, en directo prácticamente en Ecuador, y obviamente que teníamos la esperanza que también en el Perú se realice lo mismo, ¿no? Estamos seguros que la racionalidad se va a imponer, doctor Soto Ballenas, porque además los candidatos, el candidato y la candidata, se lo deben a su electorado y se lo deben a la democracia. Que no crean que si no participan en un debate democrático al cual se han comprometido con el pacto ético, como usted bien lo ha recordado, van, como se dice, a pasar piola. Efectivamente. Gracias, Gastón Soto Ballenas, por acompañarnos esta noche. Vamos a continuar en cara a cara, por supuesto, en esta línea. Estoy con cara muy seria, creo hoy en cara a cara. Vamos a ver si mi amigo Gustavo Rodríguez, escritor, comunicador y editor del portal de Jugo de Caigua, podemos encontrar un poquito en el humor puntos efectivamente de distensión. Gustavo, lo dices en este último texto en Jugo de Caigua. Qué desgracia esta permanente, esta polarización en realidad es en parte el resultado de un país que tampoco se entiende, ¿no? Que tiene 20 candidatos presidenciales y tampoco es suficiente. Y terminas, ¿no?, en medio de estas circunstancias con las dos opciones que de repente tienen mayor antivoto, y cuando se quieren dar algunos acercamientos entre actores de la sociedad para más o menos escudriñar qué cosa significan estas candidaturas, cómo las podemos entender, de repente habrá quienes consideran cómo las podemos encauzar, también nos agarramos a pedradas. Es un país sumamente complicado y estamos corriendo contra el reloj, Gustavo, porque la segunda vuelta se nos viene. ¿Cómo estás? Buenas noches. Hola, Enrique, qué gusto. Bueno, sonriamos juntos o tratemos. Sonriamos juntos. Efectivamente. Bueno, mira, lo primero, yo quería tener de pie este texto tuyo en Jugo de Caigua. ¿Cómo hacer como ejercicio democrático para ir encontrando, ¿no?, estas... porque uno de los dos candidatos va a salir el candidato o la candidata, y la democracia tiene, por supuesto, el deber de procesar ese resultado y encararlo con la mejor disposición posible. ¿Cómo hacer como sociedad en estas circunstancias? Uy, ¿la respuesta corta o la larga? La corta, por favor. Mira, o sea, a corto plazo, como sociedad, deberíamos empujar para que los exponentes más públicos de nuestra política den ejemplo. Llevamos muchos años pensando que política es el arte de imponerse, cuando en realidad la política es el arte de conversar y llegar a consensos. O sea, tenemos equivocada socialmente la noción de lo que es política. Creemos que adversario es igual a enemigo y no es así.
un adversario no es tu enemigo. Lamentablemente esto ha sido, bueno, como parafraseando a esa maldición china recientemente inventada, ¿no? Que te dice, ojalá te toquen tiempos interesantes por vivir. Bueno, el Perú viene viviendo tiempos interesantes desde hace 200 años. Entonces, la constante en nuestra historia es que nuestros líderes, nuestros caudillos no se ponen de acuerdo y prefieren que un invasor, como ocurrió con Chile, nos invada antes que ponernos de acuerdo. Bueno, eso vuelve a ocurrir ahora. Entonces, digamos, corto plazo para mí es empujar, incluso te diría, marchar, empujar, exigir que haya un consenso mínimo, que se pongan de acuerdo. O sea, quien llega al gobierno y con quien no. Ahora estamos justo en una situación, pongo dos ejemplos rapiditos, ¿no? Uno, por supuesto, la tradición, entre comillas, fujimorista, no nos llama mucho al consenso, ¿no? Ahora la candidata evidentemente está tratando de abrir su cancha, pero la tradición fujimorista y quizás sus propios actos en los últimos años no van por ese lado. Pero por el otro lado tienes la expresión, digamos, muy sincera, al parecer, del candidato Castillo, que te dice hoy, eso de los equipos técnicos ya quedó en el pasado, y lo de los equipos técnicos no sirve porque precisamente es la repartija de los ministerios y ya vemos que después los ministros terminan en la cárcel. Estaba pensando en eso a la hora que tú señalabas efectivamente cómo se ha distorsionado nuestra noción de la política en medio, por supuesto, del aliento de buena parte, hay que decirlo, de la prensa, ¿no? El ejercicio político, el ejercicio del consenso ha sido satanizado, por lo menos durante los últimos, vamos más atrás, pero digamos el ejercicio periodístico que uno recuerda, los últimos 20 y pico de años, es decir, el retorno a la democracia. No hemos sabido acomodarnos ahí. Entonces, claro, ahora este curso intensivo de consensuar nos cuesta, ¿no? Quería complementar lo que dije hace un rato también con la idea de que en las últimas décadas, lo que ha buscado la prensa justamente es buscar el conflicto. O sea, es noticia cuando fulano se pelea con mengano. Es esta especie de magalización, ¿no? De la política por un lado y de la prensa en general. O sea, esta pulsión que nace de la farándula, voy a ver el pleito de mengano con fulano, el chisme, y cuando salta a otras esferas, bueno, nos damos cuenta de todo el daño que nos está haciendo. Entonces, por un lado tiene que haber una presión ciudadana a nuestra clase política o a nuestros líderes, en este caso a los dos finalistas, y por otro lado la prensa tiene que hacer mea culpa. Y si me hablas ya de largo plazo, pues tenemos que educar a nuestros niños a debatir. Definitivamente, o sea, a ponerse en el lugar de otro, no a que haya alguien que te dicte, como dictador, entre comillas, la lección y que pontifique, sino que se propicien diálogos. O sea, bueno fuera que también ocurra eso en nuestras familias, pero tenemos que resetearnos como sociedad, la verdad. Y quizás sea un ingenuo optimista, pero creo que cuando ya llegas a tocar fondo no te queda otra que empezar a discutir estos temas para ver cómo los cambiamos. En contra de lo que digo está el hecho de que ni Keiko Fujimori ni Pedro Castillo pues han demostrado ser adalides de la construcción crítica, ¿no? O sea, tienen un pasado de torcer brazos, más bien, cada uno en lo suyo, ¿no? Más razón para exigirles que lo que el país espera, por fin, después de tantos años de pelea y en medio de una pandemia, ponerse a conversar. ¿Cómo se traslada esto? Hablas de las pulsiones, en este caso, para lo que le toca a la prensa, que es verdad, la prensa tiene que hacer un gran trabajo de introspección, pero ¿cómo estas pulsiones funcionan al nivel, digamos, de mensajes de campaña? Hablando ya en otra de tus especialidades, que es la comunicación, la publicidad también en buena medida, hemos visto miedo, hemos visto ira, hemos visto, en fin, una serie de mensajes, hemos visto un par de spots muy comentados, ¿no? Con respecto
a, en fin, lo que son las diferencias sociales, ¿no? Este último de la campaña de Castillo, ya bastante mejor, más profesionalmente logrado, ¿no? O sea, pero en fin, igual ahí lo tenemos en pantalla, ha tenido una respuesta por el lado de la campaña fujimorista. ¿Qué mensajes trabajan estos spots y son lo suficientemente efectivos a estas alturas? Porque en un momento, ojo, se dijo Keiko Fujimori con el miedo no va a lograr nada y bueno, en las encuestas parece que algo le ha servido. Sí, yo apenas terminó la primera vuelta, yo tenía la hipótesis de que a Castillo le convenía encarnar la esperanza, la pulsión de esperanza, y a Keiko Fujimori la pulsión del miedo, porque es muy difícil que Keiko Fujimori encarne la esperanza, ¿no? Es lo que dije en su momento. Ahora bien, en las primeras semanas Castillo ha desperdiciado ese terreno. Y tengo la sensación de que la campaña de miedo al comunismo de Keiko Fujimori no sé si ha sido tan efectiva, tanto como los propios errores de Castillo, honestamente. Entonces, yo te diría... Una campaña larga de segunda vuelta como la que tenemos del Perú juega en contra de algunos candidatos, efectivamente, ¿no? Porque les das un tiempo de despliegue que los complica, sin duda. Totalmente, porque, a ver, en toda elección es una pugna de narrativas, es un festival de ficciones. Una elección es un festival de ficciones, de narrativas, donde el elector tiene que más o menos elegir y con el agregado de que estas probablemente sean nuestras elecciones más emotivas de nuestra historia. O sea, con pandemia, con búsqueda de cambio de paradigma social, con todo lo que ocurre, ¿no? Entonces, claro, todo candidato a la presidencia idealmente debería ser el héroe creíble que puede cambiar el statu quo. Entonces Castillo aparentemente apareció siéndolo, pero conforme pasaban los días, él mismo fue su enemigo. Otra cosa que ocurre es que cuando hay narrativas, cuando tú lees un libro, Enrique, una novela y te dejas atrapar por ella, lo ideal es que la voz narrativa no se sienta. Por supuesto. Es decir, que los personajes sean los que con su forma de hablar o con su accionar te den la sensación de que eso está ocurriendo. Pues por el lado de Castillo lo que ha ocurrido es que la voz narrativa se ha sentido mucho, la voz de Cerrón. O sea, una voz que entra, se entromete, entonces que te desnuda totalmente los hilos de ese truco narrativo. Eso, efectivamente, o sea, incluso se habla pues del tema del miedo al comunismo, qué sé yo, pero a veces, muchas veces más bien lo que proyecta Castillo, más allá de eso incluso es esta suerte de aluvión, ¿no? Esta suerte de aluvión en la cual estos actores y como tú dices, estos narradores además se superponen y se atropellan. No sabes muy bien qué cosa es lo que representa esa candidatura. Evidentemente el retraso con el tema de los debates tiene que ver muy probablemente porque estás todavía de alguna manera moldeando un discurso frente a esta segunda vuelta y esta narrativa que como señalas tienes que presentar. Pero ¿qué pasa con Keiko Fujimori? Porque planteabas muy bien eso, o sea, una persona también muy entendida me decía, el problema es que ella no está encarnando el futuro, no está en una esperanza de futuro y como tú señalabas, le iba a ser muy difícil. Pero al mismo tiempo ya vas llegando a ese punto en el cual tienes este 20, 30% de indecisos que son los que van a definir la elección. Keiko Fujimori está llegando a ese 40% al que llegó en el año 2016. Más allá de eso, le va a costar muchísimo. ¿Qué cosa es? ¿Qué le queda? ¿Qué espacio de juego le queda a ella frente a los errores que acabas de describir del señor Castillo? Ahora, claramente hay un territorio conceptual que a los dos les conviene ganar. Y es el del cambio responsable y con garantía. O sea, las encuestas te dicen, ¿no?, que más del 80% de los peruanos sí quieren un cambio de alguna forma. O sea, quiere que cambie el sistema. En el orden del 60%. 58% dicen, ¿no? Cambios, ¿no? Cambios significativos, ¿no? Cambios moderados, en fin. Ahora, bueno,
yo tenía mapeado, pucha, que era una cifra mayor, pero bueno, entre cambio significativo y cambio moderado, digamos, hay un gran número de peruanos. No, tienes que razón, quieren ver- es aproximadamente 30-33% que dice quiero que cambie el modelo. Y un 58-60 te dice, oye, Exactamente. vamos a hacer Entonces, ajustes, ¿no? Más del 80% quiere algún tipo de cambio y ninguno de los dos candidatos lo está, o sea, se apropia de un concepto o de verbalizarlo de una manera como lo hizo Alan García en el 2006, por ejemplo. O sea, García ganó diciendo yo seré el cambio responsable. ¿No? Ni lo salvaje que puede ser Humala en esa época, según él, ni el continuismo para los ricos de Lourdes Flores Nano. Entonces él se metió, se estacionó ahí, al medio. Entonces hay una oportunidad ahí que ninguno de los dos candidatos está aprovechando y creo yo que Castillo por su lado no aterriza y Keiko Fujimori por el otro no te muestra novedad. Lo dije hace poquito, te está mostrando el álbum Panini de los años 90 con los jugadores ahí que ya conoces y que te pueden incluso generar repelús o le genera repelús a un montón de gente, ¿no? Entonces digamos que están tratando de pasar el examen ante más del 70% de gente que no los quiere ahí o que no los quiso ahí, pero raspando, no, ni siquiera raspando, o sea, desaprobando. Entonces, y es una pena. Es una pena. O sea, ¿qué te deja esto? O sea, que es una campaña muy emotiva, muy de ganchito para la salida, ¿no? Sin propuestas en una pandemia que exige que la gente sepa, bueno, qué vas a hacer, cómo nos vas a gestionar. Y en la cual el error del contrario puede finalmente definir la elección. Claro. El error, y ¿sabes qué más también? El anti de cada uno. O sea, yo tengo la sensación de que si esto va a ser reñido, al final, por ejemplo, ¿no? un antifujimorismo organizado a las finales que quiera recordarle a la población, ojo con esto, ojo con lo que se viene también, puede terminar también frenando la candidatura de Keiko Fujimori. Muy cierto. Bueno, Gustavo, ojalá tengamos tiempo de conversar antes del desenlace de estas narrativas. Yo comencé sonriendo, pero he terminado también así. Vamos a ver, vamos a retomar fuerzas después de esta pausa. Gracias, Gustavo, por estar con nosotros esta noche. Como siempre, un gusto conversar contigo. Vamos a ir nosotros a una pausa y seguimos, por supuesto, con los comentarios de la campaña. Ojo que estamos buscando todos los días a voceros de ambas campañas. Hoy no hemos tenido mucha suerte, parece que se están replegando, pero vamos a conversar al regreso con Jorge Montoya, virtual congresista por Renovación Popular. Le damos la bienvenida a Jorge Montoya, virtual congresista por Renovación Popular. ¿Cómo está usted, don Jorge? Buenas noches. Buenas noches, Enrique. Gracias por la invitación. Lo primero, lo ineludible. Vladimir Cerrón, líder del partido Perú Libre, ha presentado una denuncia contra Rafael López Aliaga, entiendo, ante el Ministerio Público, por la presunta comisión de los delitos de instigación al homicidio y grave perturbación de la tranquilidad pública en agravio suyo, del candidato presidencial Pedro Castillo y de la sociedad, por el incidente que ya conocemos de este meeting, en el cual lo que dijo el señor López Aliaga fue muerte, o arengó muerte a Pedro Castillo, muerte a Vladimir Cerrón, precedido por supuesto por la muerte al comunismo. Su opinión, por favor, al respecto de este incidente. Sí, bueno, se refería a la muerte civil realmente, ¿no? La emoción del discurso, se cortó las palabras, se comió las palabras y no lo dijo completo. Pero se refería a eso, que lo ha hecho público por un Twitter a las pocas horas de haber sucedido. Ya. O sea, no es muerte, no es la muerte, digamos, la mera, sino es la muerte civil, como usted señala. Él es provida, es una persona que tiene muchos buenos sentimientos, profesa de la religión católica, no tiene nada que ver con las muertes. Ahora, pero reconozcamos
almirante, que el discurso pues está realmente calentando, polarizando. Hemos visto incluso, se han agarrado a puñetazos ahora partidarios de uno y otra parte. ¿Cómo observa usted esta situación? ¿Cómo observan desde Renovación Popular que los ánimos vayan subiendo a este punto? ¿No es perjudicial para la democracia? Y lo es. Hay que tomar medidas drásticas cuando hay un conato de pelea como el que menciona. No lo he visto, pero sí es que lo ha habido. Lo que tienen que hacer es detener a los que han participado en él. Estoy viendo en mi imagen ahora, ¿no? Deberían ser detenidos los dos porque no se puede entrar en ese nivel en un proceso electoral. Se combate con ideas, con argumentos, no con los puños. Ahora, Renovación Popular, el señor López Aliaga, por cierto, ha formulado su respaldo en este caso a Keiko Fujimori, y ahora estamos en este punto en el cual no se ponen de acuerdo para llegar a los debates, que yo creo que es, digamos, una condición fundamental del ejercicio democrático, más en una campaña con estas características. ¿Cuál es la invocación que usted daría en este caso a ambos partidos o a ambas campañas? Bueno, en realidad hay uno que no quiere hacer el debate, que es el partido del señor Palacio, del Castillo. No, decirle que si cree en la democracia como dice que la cree, que acepte el debate del Jurado Nacional de Elecciones, que está programado. Que sus personeros vayan, hablen y encuentren un punto de acuerdo en la forma o en el formato que se va a llevar a cabo, pero que lo hagan. Eso es importante para la ciudadanía, para poder ver cómo confrontan las ideas y cómo se muestran los argumentos de cada uno. Ahora, almirante, ya se está señalando también que usted va a entrar con la pata en alto, o con el pie en alto, mejor dicho, al Congreso, porque ha prometido que va a promover una ley para prohibir la existencia de partidos comunistas. ¿Puede elaborar sobre la materia, por favor? Sí, claro. Yo saqué un Twitter tratando de ser lo más sintético posible de que no estaba de acuerdo con el comunismo. Y el producto y los participantes de un partido comunista que han sido terroristas, han cumplido sus sentencias, se vayan a sentar en el Congreso, a mí no me cuadra. Creo que la democracia debe defenderse de estas situaciones. No podemos permitir que, por ejemplo, el que ha cumplido sentencia por violación, luego de cumplir, se pertenezca a un partido político y se siente en el Congreso. El que ha cometido asesinato después de salir libre, se siente en el Congreso. O el corrupto, después de haber cumplido su sentencia, se siente en el Congreso. Esas cosas tenemos que protegernos. Y eso se hace mediante leyes. Yo voy a presentar esto en enero del próximo año para empezar a trabajar el próximo año este tema, un debate amplio en el Congreso, para ver de qué manera podemos proteger, primero, la imagen del Congreso, cómo podemos proteger de que no compartamos esas bancadas con gente que ha estado sometida a procesos penales. ¿No? Eso no es bueno para la democracia. Tenemos que limpiar el Congreso y esa es una de las maneras de hacerlo. Ahora, en cuanto a partidos, no se pueden proscribir. No vamos a ir sobre las ideas, porque las ideas uno es libre de expresarlas. No vamos sobre eso, vamos sobre la calidad de las personas que integran el tipo de crímenes que han cometido. Entonces, esas cosas debemos estar seguros de que nuestra democracia nos va a permitir vivir tranquilos. Actualmente no existe una ley que nos permita hacer eso. Los políticos que han pasado desde que se venció al terrorismo hasta la fecha no se han preocupado por protegerse, por proteger al Estado, con leyes adecuadas. A eso me refería, tratando de ser sintético en un Twitter en pocas palabras, qué cosa es lo que pretendíamos hacer. Valga la aclaración, valga la aclaración y si quiere usted la rectificación. ¿Cómo va a ser el próximo Congreso, almirante Montoya? A ver, en caso gane la señora Fujimori, Renovación le va a dar, porque lo que no tiene Fujimori, a diferencia del Congreso anterior, es mayoría, ¿no? Como ella misma lo reconoce a cada rato, está muy lejos de la mayoría. Y claro, de alguna manera el sentido común dice que Renovación Popular va a ser de alguna manera un aliado, ¿no?, bastante próximo a Fuerza Popular. Se habla por ahí de algunos congresistas de Avanza País, el propio De Soto pues se ha puesto un poquito más de perfil, pero hay congresistas como la señora Tudela, ¿no?, que han reiterado que sí, que van a apoyar en todo caso la opción de Fujimori. ¿Cómo va a ser este Congreso? ¿Por dónde va a haber estabilidad, gobernabilidad, que es la palabra del momento? En caso gane la señora Fujimori, ¿no? Yo creo que es obligación de todos los congresistas dar gobernabilidad al país, permitir que fluyan las cosas de manera natural entre el Ejecutivo y el Legislativo. Porque si no, quien se va a perjudicar es la gente que menos tiene.
sobre la cual tenemos que hacer una acción inmediata apenas empiece el gobierno. O sea, tenemos que ponernos de acuerdo todas las bancadas para este fin, que es el fin de sacar de la crisis económica en que se encuentra el país, a todo el país. Y eso solamente se logra concertando. Y vamos a tratar de lograrlo en el Congreso. Creo que es lo que nos favorece a todos los peruanos. Yo estoy seguro que podemos encontrar coincidencias en todas las bancadas de lo que necesitamos, por ejemplo, para los que menos tienen. El programa de hambre cero que estábamos preconizando nosotros tiene que formularse de manera de una ley que permita que las organizaciones encargadas de adquirir los víveres, de distribuirlos y verificar que lleguen a los lugares adecuados funcionen de manera eficiente y no tengamos gente que no tiene que comer al día siguiente porque no llegó el pedido, por decirlo de alguna forma. Este sistema está funcionando mal, no está funcionando de manera orgánica. Tenemos comedores populares, ollas comunes y vasos de leche que tenemos que integrar en un solo paquete, digamos, logístico. Y eso va a mejorar. Eso es importantísimo. Tenemos que dar normas y leyes también para favorecer el trabajo de las personas. Necesitamos fomentar el trabajo. No hay trabajo y para eso se necesita inversión y obras de infraestructura, que vamos a facilitarlas para que el gobierno pueda ejecutarlas. Vamos a facilitar los trámites legales que tienen que hacerse para que el gobierno pueda ejecutar estas obras. ¿Y la misma actitud tendrán en caso el señor Castillo entre al poder? Yo creo que sí, no tenemos por qué cambiar, al contrario. Ellos también dicen que están por los que menos tienen, así que vamos a estar de acuerdo en ese punto. Lo que no estamos de acuerdo es en cortar las libertades. Él ha hablado de cortar las libertades, de modificar la Constitución empleando un método que no está en la Constitución. Esa cosa no la vamos a permitir. Pero todo lo que tenga que ver con la salud social, sí. Perfecto, perfecto. En un segundito, ¿este Congreso debería elegir a los miembros del Tribunal Constitucional o sería mejor dejarlo para el próximo? He escuchado las dos versiones de analistas políticos. Uno menciona que mejor que lo haga que ya está en salida y va a poder trabajar, porque en el siguiente que estamos entrando nosotros va a haber muchas dificultades para haerlo. Yo creo que podría hacerse mitad-mitad, que avancen con algunos y nosotros lo terminamos en la siguiente etapa. Bien. De esa manera es una elección más democrática, si le queremos poner algún nombre. Muy bien, muy bien. Jorge Montoya, muchas gracias por acompañarnos como siempre en Cara a Cara esta noche. Gracias, Enrique, por la invitación. Bueno. Vamos a ir a una pausa. Por supuesto, en los últimos días había mucha incertidumbre, muchas preguntas sobre cuál iba a ser la postura del Partido Morado, sobre todo considerando seguramente, ¿no?, que el candidato Castillo bien podría servirse de un actor representativo, significativo del centro para poder moderarse, ¿no?, ante buena parte del electorado. Pues bien, el Partido Morado ayer en comunicado ha dicho que se pone en vigilante, digamos, imparcialidad frente a los dos candidatos y exige a ambos una serie de compromisos. Es decir, no va a tomar partido como tal. Vamos a conversar aquí en estudios con Rodolfo Pérez, virtual congresista por este partido y además su secretario general. Volvemos. Había sin duda pues un sector de electores que decían esta suerte de accidentada gesta del centro que ha tenido el Perú en los últimos años. Lamentable por un lado, ¿no? En fin, decepcionante por otro, la dispersión del voto, lo que ya sabemos. Pero de todas maneras, la política también funciona por carambolas. Entonces había un sector del electorado que decía, bueno, si actores del centro que representen de alguna manera un papel, digamos, más que moderado, centrado, para ser redundantes, ¿no?, centrado, precisamente en medio de toda esta discusión donde el 80 o 90% de electores pide cambios, ¿no? Bueno, quizás hacia un lado o hacia el otro, el Partido Morado y Julio Guzmán eran actores que podían pensar. Tanto para Keiko, que Keiko Fujimori probablemente lo que ha debido hacer, y lo conversamos con Gustavo Rodríguez, es abrazar a sus adversarios, eso no lo hemos visto hasta ahora, pero por supuesto en el caso de Pedro Castillo. Y el Partido Morado nos dijo, aguanta el coche, vamos a chequearlos a los dos, vamos a estarlos vigilando, les pedimos compromisos democráticos y que la fiesta siga. Vamos a conversar con Rodolfo Pérez, virtual congresista por el Partido Morado, secretario general del partido, por supuesto, para que nos elabore, porque esa finalmente, ¿cómo está usted, Rodolfo? Gracias por estar con nosotros en nuestros estudios, porque esa también es la responsabilidad de un partido en construcción, como el Partido Morado, que tienen nada menos, entre otras,
al presidente en ejercicio. Ya sabemos que no es un gobierno morado, pero tienen al presidente en ejercicio, al cual no le va a ir mal en muchos casos. Hay que reivindicarlo, el tema claro, de las compras de las vacunas, ¿no? Esas discusiones que se van evaporando. Y entonces, bueno, explíquenos por qué el Partido Morado al final dice, no, miren, ¿sabe qué? Claro. Que esto siga y yo me mantengo vigilante. Bueno, muy buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches, Enrique. Creo que esta discusión sobre el centro político es muy interesante. Creo que podemos profundizar de eso en otra oportunidad, pero sí decir que la democracia peruana está muy debilitada con las dos opciones que han llegado a segunda vuelta. Porque son dos opciones, tanto de la izquierda y la derecha, que no generan confianza democrática, confianza en las propias instituciones, porque cada uno ha tenido o expresiones o acciones que ponen en tela de juicio la independencia de instituciones como la Defensoría del Pueblo, el Tribunal Constitucional, el Ministerio Público, el Poder Judicial. Sobre el tema económico, claramente tampoco están dando garantías concretas. Sobre el tema de presentación de equipos técnicos, mucho se ha criticado al candidato Castillo y con mucha razón, además, porque justo hoy día estaba dando unas declaraciones. Los equipos técnicos ya son cosa del ayer, cosa del pasado. Cosa del pasado, ¿no? Que bueno, si presento equipos técnicos estoy presentando posibles ministros, lo cual es una repartija, ¿no? Pero en realidad plantear posibles ministros en un contexto como este sería sumamente saludable. Es lo que uno esperaría. De parte de ambos, ¿no? Efectivamente. De parte de ambos. Y creo que no hay definiciones del lado del Castillo, pero tampoco hay definiciones del lado de la candidata de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, donde más bien ha presentado un equipo técnico que es de terror, que es una vuelta al pasado, que es un equipo técnico con el cual ella se siente cómoda. Hay algunas viejas glorias del Fujimori. Claro, pero un poco la sensación que nosotros tenemos, después de haber conversado con ambos... Eso yo le quería preguntar. Políticamente, haber conversado políticamente y porque creíamos que es lo mejor para una democracia, conversar con ambas opciones por igual, sabiendo que tenemos serias diferencias con el fujimorismo y con Perú Libre. A pesar de eso, hemos conversado con ambos. ¿Cuál fue la sensación con Keiko Fujimori? Para no centrarnos en Castillo. Usted acaba de decir precisamente, hay algunos miembros del equipo técnico que han sido cuestionados y demás, pero ¿cuál fue esa sensación? ¿Qué se le planteó y qué respondió? La sensación que nos quedó precisamente era esa, ¿no? Que se iba a mantener en su zona de confort fujimorista, ¿no? Y que frente a los compromisos que más bien la hicieran salir de ello, respondía con muchas generalidades, y no es el momento de generalidades. Después de estos 5 años, donde estaba amenazado el Ministerio Público, el Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, por acción directa de Fuerza Popular, no hay momento para generalidades. Después de 5 años donde estaba amenazado la reforma universitaria a través de la Comisión de Educación, y más bien los ministros... Comenzaron con la censura a Saavedra. No, la censura a Saavedra, la censura a Marilú Martens, la interpelación también a Flor Pablo, que fue... Censura a Marilú Martens en pared con el profesor Castillo. Que ahora es congresista del Partido Morado. Entonces, el ataque que ha habido al sector educación de parte de Fuerza Popular ha sido brutal. ¿Y cuál fue la respuesta de la señora Fujimori? Qué bueno, iban a plantear un conjunto de medidas, gestos, para garantizar de que esos ataques no se iban a volver a producir, pero por ahora todos son generalidades, todos son de alguna manera compromisos vacíos, y son temas muy serios que a nosotros nos importan mucho. Y evidentemente, deslindar claramente con la corrupción, pero si traes en tu equipo técnico a las viejas glorias del fujimorismo vinculadas a la corrupción, claramente no estás deslindando. Y creo que ella, aparentemente, nuestra sensación, ¿no?, es que se siente cómoda con un candidato que efectivamente está cometiendo más errores como candidato que ella misma, ¿no? O sea, lo que está haciendo el señor Pedro Castillo como candidato ha generado, de alguna u otra manera, yo se lo digo a mucha gente, ¿no?, la polarización ahora es el gobierno del mal contra el desgobierno, contra el caos. Y eso para la ciudadanía... Para la ciudadanía, y eso es lo que le hemos planteado fundamentalmente en las reuniones. Cuando estuvieron en la reunión con Castillo, ¿reforzaron esta percepción del gobierno del caos? Lo que le hemos dicho es que la sensación que está teniendo la gente es que con su propuesta, la gente no sabe si va a tener empleo, la gente no sabe si lo que está en su bolsillo mañana va a valer menos o no le va a alcanzar para comprar sus productos de canasta básica. Entonces, para plantear cualquier reforma o cambio estructural, como él los plantea también, si no tiene una economía estable, manejada de forma responsable y sensata, no lo va a poder hacer.
si no está claro quiénes van a ser sus ministros de Economía, quién va a ser el jefe de la SUNAT, el presidente del BCR o el presidente de la Superintendencia de Banca y Seguros, que aseguren un manejo estable y sensato de la economía, evidentemente no va a poder hacer absolutamente nada de lo que está planteando y nos podríamos ver envueltos en efectivamente una confrontación, en un caos y un desgobierno, además por falta de cuadros técnicos en todas las áreas y un exceso de voluntarismo y de abstracción de que cualquier medida de gobierno va a ser decidida y ejecutada por el pueblo, nada más abstracto que eso. Entonces, con eso, ¿cómo vamos a, o sea, cómo también nosotros le vamos a dar la confianza a ello? Y la reflexión es muy clara, o sea, sí, definitivamente el fujimorismo es un mal muy grande para el país, pero un mal muy grande para el país también va a ser un gobierno completamente improvisado. Y entonces, ¿cómo responden? Vamos a la pausa, pero me responde rapidito al regreso. Si se está criticando, algunos critican al Partido Morado como tibio, usted ya ha respondido, digamos, por qué no lo considera así. ¿En qué momento los cuadros del Partido Morado se podrían sumar a una u otra propuesta para precisamente darle un poco de balance y equilibrio? Volvemos tras la pausa. Rodolfo Pérez, tenemos 2 minutos y medio, así que voy a hacer 2 en una. Una es, ¿le va a ser fácil a el señor Castillo deslindar de Cerrón, que parece ser su mayor pasivo político ahora? Y número 2, ¿qué responde a esta tibieza que señalan del Partido Morado? Y si el Partido Morado podría contribuir con cuadros ante esta orfandad, tanto en uno y otro lado, en un momento determinado. 2 cuestiones. De las conversaciones que nosotros hemos tenido, parece ser muy difícil que deslinden de Cerrón, no lo descartamos, pero parece ser muy difícil y evidentemente parece estar capturado por esta organización política a la que le brindó la inscripción y por muchos de los congresistas elegidos por Perú Libre, y eso lamentablemente es muy peligroso para el país, ¿no? El señor Vladimir Cerrón es una persona condenada por corrupción, es una persona que tiene un pensamiento de izquierda muy marcado y completamente nefasto, y es tremendamente autoritario y conservador, ¿no? Un marxismo, un castrismo. O sea, representa todo lo contrario a lo que el Partido Morado propone. Entonces, definitivamente, si estuviese una persona ahí, no hay nada más que conversar. No se puede plantear un gobierno con una persona ahí que además, si se plantearan medidas responsables y sensatas, sería el primero que las boicotearía. O sea, usted diría que Verónica Mendoza se olvidó de su lado progre, de su progresismo. Bueno, eso lo tiene que contestar ella directamente. Creo que cada uno, y eso creo que es importante en un contexto democrático donde escuchamos cuestiones como las del almirante Montoya, que hay que proscribir partidos políticos o plantear la muerte civil. Creo que cada posición democrática en este momento es válida. Y creemos eso en el Partido Morado. Y también dentro de nuestro propio partido, las posiciones dentro de los militantes que tienen posiciones para votar a favor de Keiko Fujimori, para votar en blanco, nulo, viciado, o están indecisos, o para también votar por Pedro Castillo. Yo creo que dentro del partido hay esas posiciones, pero hay que respetarlas con pluralismo. Y lo que les tocaba a ustedes, y lo que nos tocaba a nosotros, la posición que y lo que nos tocaba a nosotros es ser exigentes, porque lo que nosotros queremos de ambos es que asuman compromisos, que salgan de su zona de confort y que estos compromisos, que no son a favor del Partido Morado, sino son a favor del país, se cumplan. No hay que regalar el voto, hay que ser exigentes. Y eso es lo que el Partido Morado les plantea a ambas opciones, por igual, que asuman estos compromisos democráticos, pero de verdad, no firmando un papelito y haciendo finta para la tribuna, sino de verdad. Y lo de la convocatoria de equipos técnicos, el Partido Morado siempre ha tenido una vocación constructiva y colaborativa, pero que hasta que no haya el cumplimiento de esos compromisos, evidentemente no podemos hablar de nada que tenga que ver con equipos técnicos. Muchas gracias, Rodolfo, por estar con nosotros esta noche en Cara a Cara. Suerte, además, en su próxima gestión parlamentaria, que, bueno, va a estar muy interesante. En un escenario muy variopinto. Gracias a Enrique. ustedes. ¿Dónde estoy? Gracias a ustedes por acompañarnos esta noche en Cara a Cara. Sigan con En Pared y nos reencontramos mañana en esta campaña que va avanzando rápidamente. Buenas noches.